Hola, hola, muy buenos días. Viernes 18 de julio 2025, 9 de la mañana, prácticamente en punto y segundos y contando. Se nos está yendo el primer mes de la segunda mitad de este año. Ya empezarán los memes de Don Julio, ¿verdad? No Julio regalado, Julio con sus 25,000 memes en este mes. Pero pues ni modo, así es la vida. Ya comenzando ahora con una etapa de tal vez pretender identificar las secuelas de mi cierre 2024 y comenzar con un cierre del 2025. ¿Qué me dejó el cierre del 24? Después de pelearme con los acumulables, las deducciones, la declaración anual, la DIOT, la quién sabe qué tanto que ya hemos presentado, los dictámenes en su caso, el estudio de precios de transferencia, un cúmulo de obligaciones y que para pronto de repente nos dicen, oye, contá, al parecer viene un decreto de dividendos. Lo íbamos a hacer en mayo, pero no teníamos todavía la certeza. Llegó junio y usted nos dijo que le faltaba hacer el cálculo de la CUFIN y una serie de cálculos para poder ver si nos convenía o no. Y es julio y resulta ser que ahora sí va en serio. Hay un decreto de dividendos o tal vez un reembolso de capital. Y que entonces nos tenemos que preguntar, ay carambas, ¿y eso cómo carambas se come? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este curso afortunadamente lo tenemos ya varias veces aquí en nuestro cúmulo, en nuestro acervo cultural de videos en materia fiscal. Y ahora, pues de nuevo cuenta, valdrá la pena y me voy a permitir hacer una óptica en estos dos temas en donde de pronto yo voy a empezar a plantearme, a cuestionarme el ¿y por qué? Es decir, como que es muy fácil en ocasiones, pues sí, la CUFIN, sí, resultado fiscal, menos el impuesto sobre la renta, sí, ok, los no deducibles, pero estos no, sí que la fracción octava y no, es mecánico. Pero el problema muchas veces es, oye, ¿y le entendemos realmente qué es lo que pretende y persigue la legislación, la autoridad, cuando nos hace pretender tener, hacer, elaborar, mantener en nuestros registros unas cuentas como la CUFIN, como la CUCA? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces así, démosle un enfoque con un poquito más de valor agregado para comprender la esencia. Sí, también me voy a ir a cuerpo de ley, también voy a pretender dar un poquito de lectura, porque evidentemente muchas veces yo me he percatado que las preguntas que ustedes nos formulan van en el tenor casi de, oye, pero es que lo que tú me estás diciendo contra lo que yo leo en mi cuerpo de ley como que no me checa, no me cuadra, como que no estoy en el mismo canal contigo. Entonces voy a hacer un poquito el afán. Además, de verdad son bien poquitos artículos. Entre el 9, que bueno, pues nada más es el 30%, el 10 para efectos de dividendos, con o sin CUFIN, después la mecánica en los términos de una determinación de obligatoriedad de llevar a cabo la cuenta de utilidad fiscal neto y la CUCA en los términos del 76, el 77 para saber todo el andamiaje precisamente de la CUFIN y todos sus bemoles en cuanto a la aplicación, un 78 para efectos de reembolsos de capital en sus dos fracciones y los dolores de cabeza y las complicaciones. Vamos a entender el por qué. Advierto de una vez, estoy empezando, advierto de una vez. Hay un párrafo que todavía, hoy 2025, no nos queda claro a todos los consultores en materia fiscal. Vayan al SAT, ya llegaremos en su momento. Yo lo he expuesto varias veces, síndicos del contribuyente, asociaciones y gremios, pools de contadores y fiscalistas, y de verdad les prometo, unos dicen, yo me voy sobre esta línea, yo le interpreto de otra forma. Ya llegaremos y verán, me van a recordar cuando lleguemos y les voy a decir, aquí llegamos al punto. Cuando nos dice, hasta por el monto equivalente a la CUFIN, y dices, ¿qué es este hasta? ¿Ok? Ya, llévate de tal vez así nada más en tu disco duro el hasta. Ya llegaremos hasta por de después de la 1 de la tarde y nos estaremos peleando con este famoso hasta. Voy a dar mi punto de vista, decir, oye, según yo le entiendo así, y la lógica, el por qué, precisamente voy encaminándome en ese sentido mi interpretación como tal, pero no voy a dejarlo así a ciencia cierta, decir, señores, así se hace. No, porque además, insisto, muchos de los fiscalistas, y además reconocidos, muy connotados en el gremio, me dicen, Vic,
estás bien chavo, ¿no es así? Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Otros también de muy gran renombre me dicen, yo sí estoy de acuerdo contigo, aunque aquel loco no coincida con nuestro criterio. Pero bueno, ya llegaremos en su momento. Es un poquito como generar ese picazón, ¿no? De decir, ¡ay, carambas! Que ya aparece este canijo youtubero. Quédate hasta el último minuto, porque si no, sí, desde luego, y dale like. Además, le tienes que dar like. Bueno, pues vamos a arrancar entonces, porque si no, no vamos a acabar. Siendo entonces, vámonos a nuestro material, seguramente ya lo tienes y lo compartimos con ustedes. Tenemos prácticamente un temario en donde hay algunos puntos. El día de ayer yo decía, ¿qué tanto valdrá la pena meterme a la determinación de CUFIN cuando era antes, allá en el 2001, 2000 a 2013? Lo dejé adrede, no voy a pretender meterle tantos minutos ya, porque muchos me dicen, Vic, eso ya es historia, ese ya es 2025, ya, shushu. Tienes razón, no va a dedicarle mucho tiempo, pero sí una breve embarradita del por qué pretendí dejarlo dentro de su material y ya la mecánica y los efectos fiscales en materia de dividendos, ¿ok? Vamos a tener que indagar un poquito a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque sea un breve repaso para tener las bases sólidas y contundentes, ¿ok? Y en su caso ya como tal, todo lo que es el andamiaje de mi reembolso de capital. Las premisas también en materia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la determinación de un papel de trabajo que se llama CUCA, cuenta de capital de aportación, con su debida actualización, y sus efectos en materia de reembolsos. Fracción primera, que es un cálculo individual, fracción segunda, que es un cálculo global, y el acreditamiento de este impuesto sobre la renta. Me voy a meter un poquito también a contabilidad del cargo abono, porque de pronto me dicen, IBIC, y contablemente no tengo ni idea de cómo se registra. Tienes toda la razón. Y además, es complicadito, ¿eh? No creas que es tan fácil. Sobre todo, ya nos estaremos peleando en materia contable cuando yo me dirija a los renglones de, por ejemplo, el ISR acreditable. Ah, sí, perfecto. Entonces tienes que piramidar, causar un impuesto al 30% y vas y lo pagas. ¿Y lo voy a recuperar? Sí, claro, bueno, estás en posibilidad de recuperarlo. ¿Y cuál es mi asiento contable de ese impuesto por recuperar? Te doy un tip, ya te dije, es por recuperar. Del verbo es el equivalente a una cuenta por cobrar. Ahí déjalo de tarea. Ya llegaremos también en su momento, ¿ok? Pero pues yo nada más por si te echas a volar la imaginación, dices, ya le entendí. Es un ISR acreditable, del verbo lo puedo recuperar, del verbo contablemente es un activo. Ahí está. Ya te lo dije, pero bueno, ya llegaremos al cargo y al abono. Vámonos desde el principio. Remuneraciones a los accionistas. Como tal, siempre yo les pregunto, ¿y cómo es que llevas a cabo una remuneración a los accionistas? O le pregunto al mismo accionista que me está pretendiendo contratar, es un prospecto. Y le digo, oiga, ingeniero, ¿y usted cómo es que lleva a cabo sus remuneraciones? ¿Cómo jala dinero ya a su cuenta personal, a su chequera, a su tarjeta de débito, de crédito, lo que fuera? Ah, sí, estoy contratado por sueldos asimilables a miembros del consejo, honorarios independientes, eso de la CUFIN y demás no se me da. Entonces, y dices, madre mía, es que ese no lleva la cachucha de inversionista. Si te hubiese dicho, oye, cuando tú trabajas para tu empresa que requiere un director, que requiere un asesor externo, me queda claro que te podrías contratar, si no hay un tercero y eres tú, te podrías contratar por sueldos, por asimilables, por honorarios independientes. Claro, si el accionista es dueño de un terreno, una bodega, un inmueble, una oficina y se la da en renta a su propia empresa, pues tendrá que quitarse todas las cachuchas anteriores de asimilables y sueldos y ponerse la cachucha de arrendador y tener ingresos en los términos de un capítulo del título cuarto que es precisamente de índole de los ingresos por arrendamiento, del otorgamiento del uso o goce temporal. Ah, bueno, pero esa ya es otra cachucha. O sea, querrá decir entonces que la persona física accionista e inversionista podrá tener la cachucha dependiendo del capítulo a través del cual esté obteniendo diferentes ingresos. O cobra regalías por las marcas, patentes y demás. O genera intereses porque él decidió aportar un dinero, ya no en calidad de capital, en calidad de préstamo. En calidad de, oye, empresa, te presto el dinero, pero ¿de a cómo no? ¿De a qué tasa? Y no olvidemos que de acuerdo a lo que es el andamiaje de la OCDE, me diría, momento, esas son partes relacionadas entre el accionista o los accionistas y la persona moral, su persona moral, razón por la cual debe haber una tasa para efectos de ese interés de por medio a valor de mercado, a valor del principio del famoso arm's length, en donde te dice, cóbrale como si fuera un tercero a tu distancia. Uf, pero esas son otras cachuchas. Ahora, también, ¿por qué no? Yo podría agregar, oye,
Tú lo estás viendo ahorita desde un punto de vista estricto en donde el accionista es persona física. ¿Y qué pasa si el accionista fuese persona moral? Ah, caramba, tienes razón. Muy buena pregunta. Oye, ¿qué ingresos podría tener la persona moral, mi SA, que se llama corporativo, tenedora, holding, como le quieras llamar, que es la mamá, que también le conocemos tradicionalmente, y tiene en su panza una hijita, tiene una empresita, ¿ok? Es decir, sacó dinero de alguna suerte, esta empresa, la holding, y compró acciones, o fundó, constituyó una empresa, ¿ok? El chiste es que de todas maneras, Juan Te Llamas es un cargo a inversiones en acciones permanentes. No son las típicas inversiones en acciones temporales, porque compré un pedacito de las acciones de Bimbo, que por cierto, pues ya se enteraron que falleció el mismísimo Roberto Servige. Entonces, razón por la cual, a ver qué tanto se mueven las acciones. Yo consideraría que no. Es una empresa muy institucionalizada, que no tendría por qué verse afectada desde un punto de vista económico-financiero por el fallecimiento de alguno de sus accionistas. Pero, sabrá Dios, habrá que esperar el ramalazo, ¿eh? Porque sí, el señor tomaba decisiones y muy importantes a nivel corporativo. Regreso a mi ejemplo. Ya tengo entonces mi corporativo, tengo acciones en inversiones en acciones permanentes y de repente me dicen, oye, y nosotros como tenedora de acciones, ¿cómo podríamos obtener ingresos de lo que tenemos en nuestra pancita? La hija. Sí, pareciera ser que es el embarazo, ¿no? Y ya todavía no ha nacido la hija. No, me refiero en la panza, en los activos, inversiones en acciones permanentes, y que ahora esas acciones me están generando liquidez, me están generando rentabilidad, me están generando ingresos a mí como persona moral, ¿ok? Como mamá, como madre de, ¿ok? Y entonces podríamos también decir, bueno, pues podría ser factible que nuestro corporativo le prestará servicios precisamente corporativos, administrativos, de tesorería, de contabilidad, Pues sí, mándale su recibo. Pero entonces ya te quitaste la cachucha. Otra vez, tu empresa, tu persona moral, ya se quitó la cachucha de inversionista. Estamos hablando de que hay una relación de prestación de servicios. O si mi holding tiene, además, en la panza, además de tener acciones de esta, tiene una bodega, y esa bodega se la doy en renta precisamente a mi hija, bueno, pues te quitas la cachucha de inversionista y te pones la cachucha de arrendador. Tu empresa es arrendadora de su hija, que es la arrendataria. ¿Observas cómo te vas cambiando las cachuchas? Pero cuando de pronto dices, oye, pero en esencia, ¿cuáles son realmente los tipos de ingresos que pudiera llegar a tener una persona física o una persona moral? Además de todo lo que es precisamente los diferentes capítulos. Podríamos seguir agregando comisionistas, ventas de inmueble, creación y explotación de marcas y patentes, créditos triangulados. Pero no debemos olvidar que estos pagos conllevan un buen estudio de partes relacionadas, precios de transferencia. Pero en realidad, como inversionista, resulta ser que pues entonces la cachucha se torna prácticamente en calidad de accionista con 3 tipos de ingresos. 2 de ellos vamos a ver el día de hoy. Por dividendos, por reembolsos de capital y cuando decide vender las acciones, porque estoy siendo accionista, ya no quiero estar aquí, por favor, yo ya me quiero ir a Miami. No, dicen que Miami ahorita está ya muy feo. Híjole, ya no sé ni dónde inventar. Antes yo decía, me voy a Mérida, nos vamos a Mérida y dicen que ya no tanto. Ahora ya digo Miami y dicen que ya no tanto. Pues no sé, a lo mejor decir Ámsterdam o algo así un poquito más sofisticado, Países Bajos, Holanda y todo su territorio, no sé. Porque pues sí, cada vez este mundo se complica más dónde carambas vamos a estar. Y muchos me dicen, no, todavía está lejos, vete a Valle de Bravo, hombre, todavía está bien tranquilo. ¿Por qué no? Bonita vista. Canadá, sin lugar a dudas. Que por cierto, les paso un tip. Todos aquellos contadores que estamos en el gremio del Colegio de Contadores y resulta ser que estamos certificados ante el colegio, Canadá, desde hace ya cerca de 2 años, 3, COVID, nos recibe con los brazos abiertos. Eres contador y estás certificado por el colegio, cumples con tu norma de educación profesional continua. Querido contador, eres bienvenido y tu firma de allá de México se avala y te sirve para firmar aquí en Canadá, así, tal y como lo oyes. Que sí, que hay que tomar un curso de entre 3 y 6 meses, perfeccionar tu inglés. Oye, pero no está nada mal, ¿eh? O sea, en el sentido de que en una de estas yo les decía, híjole, pero hace mucho frío. Bueno, depende de qué parte de Canadá te vayas.
Pero también, obviamente, en una de estas me dices, oye, ¿por qué no te vas en la época de frío? Que además hay ciertas provincias en Canadá en donde el frío es en el orden de máximo menos 10 grados. No es así de menos 30 y tantos grados, no, que te quieres morir y ya sabes, allá todo es subterráneo cuando hace frío. Y entonces, pues bien vale la pena, ¿eh? Si estás certificado o estás chavalín y pretendes hacer una carrera internacional, ¿por qué no? Vete adheriendo al Colegio de Contadores. La asociación no tiene todavía esta alianza. El colegio sí. Yo no estoy vendiendo, estoy formando tu futuro. Porque en una de estas me va a tocar también ver o darles el tema de finanzas personales y te voy a decir, ¿qué óvole? ¿Ya tienes tu certificado? ¿Ya tienes tu cédula de dominio de inglés? Vete a Canadá a ganar en dólares. Así me dicen, mira, el contador así, certificado así, fregadito, en el orden de unos $140,000 canadienses al año. Nada mal, porque la vida no es tan cara acá como en Estados Unidos. Ok, ¿por qué no? Pero bueno, te lo dejo de tarea. Regreso al tema. ¿Constituyes una empresa, eres accionista? Y ya en esta empresa que eres accionista, compras las acciones de una filial subsidiaria o la constituyes, como quieras. Y entonces empezamos a dejar en claro después de reconocer estos tres tipos de ingresos, reconocemos para efectos de avanzar en nuestro material que hay ciertas diferencias muy sutiles. Por ejemplo, se considera accionista de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y se considera socio de acuerdo a la Código Civil. Las sociedades y asociaciones civiles, donde es sin fines de lucro y donde probablemente con el fin de recibir alguna retribución en beneficio del retorno por su trabajo aportado, porque es precisamente una sociedad de transparencia. Los norteamericanos, el equivalente a una SC, le llaman LLC, porque se denominan sociedades de transparencia, en el sentido de que, a ver, eres el mismo, lo que pasa es que quieres tener una colectividad, que no aparezca Víctor Oliver prestando sus servicios. No, queremos 4 o 5 letritas en inglés. KPOV de Víctor, ¿no? O de Oliver y B de Víctor. KPOV. Ay, qué bonito se oye. Pero ya somos sociedad civil, somos de transparencia, porque al final de cuentas la retribución del beneficio por mi trabajo es precisamente remunerado por este tipo de sociedades, ¿ok? Pero entonces la moraleja es, te llames socio o accionista, se llamen acciones o partes sociales, de todas maneras para efectos fiscales es exactamente el mismo tratamiento. Dejo precisamente en análisis cada uno de los de los diferentes capítulos que contempla el título cuarto de las personas físicas para efectos de que vayamos analizando el hecho de que me voy a ubicar en esta ocasión para lo que es precisamente el capítulo correspondiente al número 8 de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias. Oye, pero ¿y qué pasa con los reembolsos de capital? Aquí mismo están. En este mismo capítulo 8 vamos a encontrar el 77 y 78 de renta para precisamente establecer de alguna manera que aquí vamos a estar dándole vueltas toda la mañana del día de hoy. Repasemos que las personas físicas nada más, las morales no. Hoy te explico qué pasa cuando la persona moral teniendo acciones en su hija y le dan el dinero a la mamá, ¿eh? O sea, obviamente ya es obvio el hecho de, pues sí, servicios, arrendamiento, intereses, esos no los voy a ver. Eso es tema de, pues es un contrato y punto. No, pero me refiero, ¿y qué pasa si retribuye la hija a su mamá, que también es otra SA, le da dividendos, le da un reembolso de capital? O en su caso, pues la mamá vende las acciones, pues ahí la hija no tiene que hacer absolutamente nada. Nada más cambió de propietario, cambió de accionista. ¿Ok? Lo mismo con las personas físicas. Si una persona física, Juan, le vende a Hugo, a Paco y a Luis, bueno, pues ese accionista pasa a formar parte de 3 personas físicas, la teneduría de las acciones, pero la persona moral no hace absolutamente nada, más que los registros a valor libros, ¿sí? Los libros sociales, para reconocer a los nuevos accionistas en sus correspondientes partes sociales. Por su parte, en lo que se refiere a las personas físicas, regresando a este cuadro, recuerda que tenemos ingresos grabados, ingresos exentos, y aparte están los no ingresos, porque la ley de impuestos sobre la renta sí tipifica precisamente en el título cuarto, en el capítulo primero de las generalidades de las personas físicas, sí te advierte, ponte a estudiar. Oye, hay conceptos que de plano te dice, para efectos de esta ley, no se consideran ingresos, y agárrate, ¿no? Esos, ya lo verás, que si el chofer y que si servidumbre, bueno, esos analízalos. Y en su parte también, yo le agrego con mayúsculas, sin ingresos.
Oye, ¿qué pasa si una persona física asalariada? Híjole, me corrieron. ¿Se acuerdan del chiste? Hace mucho no lo cuento, es muy bueno. Que está un ejecutivo y por ahí de las 10:30 de la mañana salen de una junta y le suena el teléfono. Es su esposa. Y el ejecutivo, ¿qué onda, cielo? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. No, caray, no, pues acá medio terrible la cuestión. No, pues ya sabes, está terrible la cosa y pues, sí corrieron a muchos aquí en la organización. Sí, caray. Bueno, bye, te mando un beso. Bye. Y al ratito otra vez, cielo, agarraron parejo. Nada, no es cierto. Sino no nada más a los tontos a los que corren. También a los que somos más brillantes nos pueden correr. Del verbo, entonces, tienes que ocuparte en empezar a formar tu futuro. La empresa no nació para ti y tú no naciste nada más para esa empresa. Siempre tenlo constantemente en tu radar. Y entonces, cuando de alguna manera, analizando este capítulo de los ingresos por dividendos, resulta ser que yo voy a calificar como ingresos nada más grabados y además acumulables. No, nada de que sean ingresos grabados no acumulables. Un buen ejemplo de los ingresos grabados no acumulables sería, por ejemplo, cuando vendo una casa, mi casa, una propiedad, o cuando me liquidan y finiquitan, ¿ok? Corrieron a los más tontos en la organización y al ratito mi vida agarraron parejo. Sí, claro. Y entonces, esa liquidación que me fui ganando porque me van a pagar 12 días y determinado número de días por cada año de servicio, ese dinero yo me lo fui ganando, se devengó en una línea del tiempo. Sería un tanto cuanto injusto que me aplicaran una tarifa directamente a la totalidad de los ingresos cuando la tarifa es anual y los ingresos los obtuve de manera parcial a lo largo del tiempo. Entonces te dice, bueno, vamos a obtener una tasa efectiva y le aplicas esa tasa efectiva precisamente a los ingresos grabados no acumulables. Sepárame la cantidad equivalente a una anualidad y el resto aplícale la tasa efectiva que derive precisamente de dividir el total de tu ISR que obtuviste por tarifa entre el total de tus ingresos sí acumulables. Y un ISR definitivo. Este ISR definitivo sí lo vamos a encontrar cuando hablemos de dividendos y cuando a partir del 2014 se le ocurre a Presidencia de la República establecer a través de decreto y reformas fiscales que, pues, ¿por qué no? Además que si la CUFIN y no CUFIN y que si 1.4286 y el 30%, además, una retención adicional en el orden del 10% para el caso de que sean una retención para los accionistas y, como tal, se considera una retención de ISR pagado de manera definitiva. De manera definitiva, del verbo no lo vas a poder acreditar, compensar, recuperar, nada. Es del verbo callitos, ya caíste, ya pagaste, ya te fuiste. Oye, pero es que nada, ya te retuvieron el 10% adicional en carácter de ingreso grabado y es un impuesto definitivo. Y aparte tú peleate con todo lo demás. Otra vez, que si la piramidación y que si el 30% y que si es un ISR definitivo, pero después lo puede recuperar la persona moral y tú lo tienes que acumular como persona física en los términos del artículo 140. También, si es cierto, se me está olvidando, llegué hasta el 78 y me falta el 140 de renta, donde te dice que óvole, aquí tranquilos, tú persona física deberás acumular a tus ingresos los obtenidos en calidad de dividendos y utilidades distribuidas. Es un deberás, pudiendo acreditar, obviamente, lo que ya la participación de ISR que hizo tu persona moral, digo tu persona moral porque tú eres el accionista y entonces ese sí lo vas a poder acreditar. Pero son dos temas bien distintos, ¿ok? Ahí, eso es precisamente lo que vamos a estar explicando en la mañana del día de hoy. Aquí tengo los 3 renglones que yo como persona física puedo gozar o debo gozar, pero con la cachucha de verdad de accionista. Dividendos, reembolsos y enajenación de acciones o de partes sociales. ¿Qué me dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Cuestionamientos, planteamientos iniciales. Oye, si ya tenemos una sociedad mercantil en operación, ¿qué planteamiento, ¿Qué es lo primero, lo básico que se requiere para lograr obtener y generar un decreto de dividendos a favor de sus accionistas? Muchos me dicen, pues dinero, si no hay dinero, ¿cómo le haces? Si no hay dinero, igual solicito una línea de crédito o le pido a alguien prestado, ¿no?
Lo primero que se dice es tener CUFIN. No necesariamente, porque existen dividendos cuando no provienen de CUFIN. Ya sé, utilidades contables. La asamblea de accionistas. Carambas, no sé. ¿Puedo repartir dividendos sin tener la liquidez? ¿Puedo repartir dividendos con CUFIN o sin CUFIN? ¿Que quede registrado en acta o no acta? ¿O no acta? ¿Puedo repartir CUFIN sin utilidades financieras? ¿Puedo repartir dividendos sin utilidades? Y otra pregunta, ¿y quién fija, ¿Quién fija el monto de los dividendos? Vámonos a preguntas, que ya empezamos, lo cual me entusiasma de alguna manera. Y nos dice, hola Víctor, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Una persona moral tuvo utilidad fiscal, CUFIN y UFIN, 21, 22 y 23 en el 24. En el 24 tuvo una pérdida fiscal. En 25 puede pagar dividendos de los años donde tuvo utilidad. ¿Y cuál es el procedimiento y la formalidad a seguir? Sí, precisamente derivado de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo único que te pide es, habiendo utilidades y pérdidas, o al revés, primero pérdidas y luego utilidades, lo único que te pide es, bueno, no sos malito, primero celebra una asamblea en donde seas capaz de la empresa, sea capaz de subsanar aquellas pérdidas, resarcir esas pérdidas con las utilidades ya acumuladas, para que a través de un efecto neto todavía cuentes con un saldo positivo y que generes todavía un saldo en utilidades de años anteriores pendientes de repartir. Porque no vaya a ser que como no tienes montos, yo te diga, sí se puede, pero espérame, han sido utilidades muy pequeñas los primeros años de, no sé, voy a decir una tontería, 1 millón, y llevas 3 millones acumulados de utilidades financieras, y de pronto dices, bueno, híjole, es que ya tengo 3 a repartir, y estaba un tris ya de llevar a cabo el dividendo, ¿y qué crees? Como ya es enero del 25, pues me tengo que esperar para conocer el resultado financiero y fiscal, para ver la CUFIN, del 24. Y resulta ser que en el 24, madre mía, perdimos 5 kilos, 5 milloncitos. Entonces, cuando haces la aritmética y esas pérdidas de 5 millones son más grandes que las utilidades de años anteriores que suman 3 millones, no estás en posibilidad de repartir dividendos. ¿Por qué? Porque en tu neto, no hay utilidades por repartir. Entonces, regresando a mi material, cuando yo advierto que qué es lo primerito, lo indispensable, lo básico que debo tener para obtener o para poder llevar a cabo un decreto de dividendos, sin lugar a dudas, es sí o sí tener utilidades. No puedo repartir lo que no tengo. Bueno, así me dice mi esposa, ¿no? No puedes dar amor cuando no tienes amor. No es cierto, esto ya es curso de intensivo de terapia psicológica, amor y amoríos. Lo dejo aparte y te lo dejo tarea además, para tu terapia personal. Oye, pero entonces, si no tengo utilidades, no puedo repartir. Pues no. ¿Cómo es posible que decretes dividendos o utilidades a repartir si no hay utilidades a repartir? Entonces, por eso, Robert, tienes que efectuar primero esa sanación, ¿no? Voy a subsanar mi faltota y a lo mejor en un buen ejercicio, al revés, sí me da. Oye, yo llevo ganando 2 millones, llevo 6 en su acumulado. Este año perdí para mi cierre 5, pues todavía me quedo con 1. Ahí sí puedes repartir, pero nada más 1. Nada de que, bueno, voy a separar y voy a repartir la de los primeros años 2, 4, 6 y ese lo dejo pendiente para futuras. No, porque primero, por ley general de sociedades mercantiles, te dicen, oye, a ver, cúbrete también a tus proveedores, acreedores, al mismo SAT, a todos. No nada que ya te llevas lo bonito y nos dejas lo feo a todos los demás. Entonces, sí nos cubre de alguna manera. ¿Queda claro? ¿Y quién fija el monto del dividendo? Recordarás que el órgano máximo de una sociedad mercantil es la asamblea de accionistas. Abajito está el consejo de administración y ya adelante están los subordinados. Gerente general o director general, directores o gerentes de área, todos con un salario, todos con un contrato de prestación de servicios subordinados, porque obedecen al consejo de administración. Ese consejo de administración es independiente. Su cachucha de consejero es obtener ingresos por emolumentos o los bien conocidos como honorarios a miembros del consejo. ¿Ok? Entonces, la asamblea de accionistas se reunirá, obviamente plena convocatoria, con los lineamientos, con los precedentes, antecedentes, con la orden del día, y se someterá a consideración en la asamblea la posibilidad de decretar dividendos. Si yo fuese accionista, estamos dando un curso muy bonito de ABC para empresarios y las startups. Si yo fuera inversionista,